Hola, me llamo David Suchet y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde nos encontramos con la voz de Dios y vivimos la vida a través de la lente de las Escrituras. Leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación, y hoy me adentraré en ella. Hoy es el día 331. Estamos leyendo el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, así como los capítulos 1 y 2 de la primera epístola a los Corintios. También leeremos Proverbios, capítulo 27, versículos 21 y 22. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, Pedro y Cornelio. En Cesarea. Había un hombre llamado Cornelio, centurión de lo que se conocía como la cohorte italiana, hombre piadoso, que temía a Dios con toda su casa, daba limosna generosamente al pueblo y oraba constantemente a Dios. Hacia la hora novena del día vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba y le decía Cornelio, y él, mirándole aterrorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial ante Dios, y ahora envía hombres a Yape, y trae a un tal Simón que se llama Pedro. Está alojado con Simón, un curtidor cuya casa está junto al mar. Cuando el ángel que le hablaba se hubo marchado, llamó a 2 de sus criados y a un soldado devoto de entre los que le servían, y habiéndoselo contado todo, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió al terrado a orar hacia la hora sexta, y le entró hambre y deseó comer algo. Pero mientras se lo preparaban, cayó en trance y vio el cielo abierto y algo que descendía, como una gran sábana bajada por 4 esquinas sobre la tierra. En ella había toda clase de animales, reptiles y aves del cielo. Y le llegó una voz. Levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo, no, Señor, porque nunca he comido nada que sea común o inmundo. Y la voz volvió a él por segunda vez. Lo que Dios ha limpiado, no debes llamarlo común. Esto sucedió 3 veces, y la cosa fue llevada enseguida al cielo. Mientras Pedro estaba interiormente perplejo acerca del significado de la visión que había visto, he aquí que los hombres enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, se presentaron ante la puerta y llamaron para preguntar si Simón, llamado Pedro, se hospedaba allí. Y mientras Pedro meditaba en la visión, el Espíritu le dijo, he aquí, 3 hombres te buscan, levántate, baja y acompáñalos. Sin vacilar Fri los ha enviado, y Pedro bajó a los hombres y les dijo, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es el motivo de vuestra venida? Y ellos respondieron, Cornelio, centurión, hombre recto y temeroso de Dios, de quien habla bien toda la nación judía, recibió instrucciones de un santo ángel de mandaros llamar para que fuerais a su casa y oyerais lo que tenéis que decir. Así que los llamamos para que fueran sus invitados. Al día siguiente se levantó y partió con ellos, y algunos de los hermanos de Jope le acompañaron, y al día siguiente entraron en Cesarea. Cornelio los esperaba, y había convocado a sus parientes y amigos íntimos. Cuando Pedro entró, Cornelio le salió al encuentro y, postrándose a sus pies, le adoró. Pero Pedro lo levantó, diciendo, levántate. Yo también soy hombre. Y mientras hablaba con él, entró y encontró a muchas personas reunidas, y les dijo, vosotros mismos sabéis cuán ilícito es para un judío juntarse con alguien de otra nación o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que no debo llamar a ningún hombre común o impuro. Por eso, cuando me mandaron llamar, vine sin poner objeciones. Pregunté entonces por qué me habías mandado llamar, y Cornelio respondió, hace 4 días, hacia esta hora, estaba celebrando la hora novena de oración en mi casa, y he aquí que se presentó ante mí un hombre vestido con ropas resplandecientes, diciendo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada y tus limosnas han sido antes recordadas. Dios envía, pues, a Jope y pregunta por Simón, llamado Pedro. Está alojado en casa de Simón, curtidor junto al mar. Así que le envié enseguida, y ha tenido la amabilidad de venir. Ahora, pues, estamos todos aquí, presentes a los ojos de Dios, para oír todo lo que te ha mandado el Señor. Los gentiles oyen la buena nueva. Pedro,
abriendo la boca, dijo, en verdad veo que Dios no hace acepción de personas. Antes bien, en toda nación le es grato todo el que le teme y hace lo recto. Ya conocéis la palabra que envió a los hijos de Israel anunciando la buena nueva de la paz. Por Jesucristo es Señor de toda la palabra que fue proclamada por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como ungió Dios a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, como anduvo haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos de todo lo que hizo, tanto en la tierra de los judíos como en Jerusalén. Le condenaron a muerte colgándole de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día, y no lo manifestó a todo el pueblo, sino a nosotros, que fuimos elegidos por Dios como testigos que comimos y bebimos con él después de resucitar de entre los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y diésemos testimonio de que Él es el ordenado por Dios para ser juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, de que todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados por su nombre. Mientras Pedro decía esto, los gentiles recibieron el Espíritu Santo. Y los creyentes de entre los circuncisos que venían con Pedro estaban asombrados, porque el don del Espíritu Santo se había derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y ensalzar a Dios. Entonces Pedro declaró, ¿puede alguien prohibir el agua para bautizar a estas personas que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y les mandó que se bautizaran en el nombre de Jesucristo. Luego le pidieron que se quedara algunos días. La primera carta de Pablo a los Corintios capítulo 1. Saludo. Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, junto con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, para que en todo os enriquecierais en él con toda palabra y todo conocimiento, así como se confirmó entre vosotros el testimonio de Cristo. Para que no os falte ningún don espiritual mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que os sostendrá hasta el fin, sin culpa en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por quien fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Disensiones en la Iglesia. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos estéis de acuerdo, y que no haya entre vosotros disensiones, sino que estéis unidos en una misma mente y en un mismo juicio. Porque la gente de Cloé me ha informado de que hay disputas entre vosotros, hermanos míos. Lo que quiero decir es que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, o yo soy de Apollos, o yo soy de Kefa, o yo soy de Cristo. ¿Está Cristo dividido? ¿Fue Pablo crucificado por ti, o fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias de no haber bautizado a ninguno de vosotros, excepto a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfano. Fuera de eso, no sé si bauticé a alguien más por Cristo. No me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con sabiduría elocuente, no sea que se vacíe de su poder la cruz de Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, que nos salvamos, es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, y la astucia de los inteligentes. Yo desbarataré. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios insensata la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de lo que predicamos. Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos e insensatez para los gentiles. Pero a los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres.
Pues considerad, hermanos, vuestra vocación. No muchos de vosotros eran sabios según la carne, no muchos eran poderosos, no muchos eran de noble cuna. Pero Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios eligió lo que es débil en el mundo para avergonzar a los fuertes. Dios eligió lo que es bajo y despreciado en el mundo, incluso las cosas que no son para llevar a la nada, las cosas que son para que ninguna carne puede presumir en la presencia de Dios. Él es la fuente de vuestra vida en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, santificación y redención. Por tanto, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Capítulo 2, proclamación de Cristo crucificado. Cuando me presenté ante vuestros hermanos, no lo hice anunciándoos el testimonio de Dios con palabras altisonantes o sabias. Pues decidí no conocer entre vosotros nada, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros en debilidad y con mucho temor y temblor. Y mi discurso y mi mensaje no fueron con palabras plausibles de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, la verdadera sabiduría de Dios. Sin embargo, entre los maduros sí impartimos sabiduría, aunque no es una sabiduría de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que están condenados a pasar. Pero impartimos una sabiduría secreta y oculta de Dios, que Dios decretó antes de los siglos para nuestra glorificación. Ninguno de los gobernantes de este siglo la comprendió, pues si lo hubieran hecho, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero como está escrito, lo que ningún ojo vio, ni oído oyó, ni corazón de hombre concibió, lo que Dios ha preparado para los que le aman, Dios nos lo ha revelado por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, hasta las profundidades de Dios. Porque ¿quién conoce los pensamientos del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie comprende los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ahora bien, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que comprendamos los dones que Dios nos ha concedido, y lo impartimos con palabras no enseñadas por la sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu, interpretando las verdades espirituales a los que poseen el Espíritu. El hombre no espiritual no recibe los dones del Espíritu de Dios, porque son locura para él, y no es capaz de entenderlos, porque se disciernen espiritualmente. El hombre espiritual juzga todas las cosas, pero no debe ser juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente de los señores que tiene que instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. El libro de los Proverbios, capítulo 27, versículos 21 y 22. El crisol es para la plata y el horno es para el oro. Y el hombre es juzgado por sus alabanzas. Machaca al necio en un mortero con un pilón junto con el grano molido. Pero su necedad no se apartará de él. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos. Muchas gracias. Te damos gracias por este día y por poder contar con otro libro de las Escrituras. Otro comienzo con la primera St. Carta de Pablo a los Corintios. Dios, te damos gracias porque cada página, cada palabra tuya es verdad y vida. Tienes nuestra verdad y nuestra vida. Creemos que nos ayudas. Ayúdanos a recibir tu palabra. Ayúdanos. Ayúdanos a recibir el aliento de tu Espíritu Santo. Bien. Ayúdanos a caminar en el poder del Espíritu Santo, a hablar en el poder del Espíritu Santo, a amar en el poder del Espíritu Santo. Porque sin tu Espíritu, Señor Dios, no somos nada. Quítanos tu Espíritu y pereceremos. Dejamos de existir. Así que por favor, Señor Dios, envía tu Espíritu para renovar la faz de la tierra, para darnos fuerza, para darnos la capacidad de ser los hombres y mujeres que nos has llamado a ser. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Ok, así que momento realmente significativo en los apóstoles en realidad. Creo que probablemente cada capítulo hasta ahora ha sido un momento significativo. Pero este es radical.
Esta es la primera exposición de Pedro, esencialmente, la primera exposición de Pedro que Jesucristo ha cumplido la ley. Y ahora nos estamos expandiendo a los gentiles. Y no solo expandiéndonos a los gentiles, sino que hay una misión a los gentiles, y no solo eso, sino que son bienvenidos y no podemos impedir al Espíritu Santo. Quiero decir, no vamos a detener al Espíritu Santo. ¿Y por qué impedirles que se bauticen ya que se les ha dado el Espíritu Santo igual que a nosotros? Si alguna vez te preguntas, Peter, ¿por qué no observamos las leyes kosher del Antiguo Testamento? Ya pasamos por todas esas leyes. ¿Por qué no las cumplimos? ¿Por qué no las observamos? Comienza justo aquí en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, donde Pedro tiene esta visión que en la voz del Señor le habla y le dice: levántate, Pedro, mata y come, y lo que Dios ha limpiado no debes llamarlo común. Y este es el fin del cumplimiento de las leyes kosher en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Pacto ahora son reemplazadas por esta expansión del abrazo de Dios a los pueblos gentiles y a todos los alimentos de la tierra. Y eso es un símbolo de lo que sucede a continuación, que es el hecho de que Pedro fue llamado esencialmente para ir a Cornelio, un centurión. Correcto. La casa del centurión romano. Y me encanta esto. Esto como Pedro responde y va a Cesarea Marítima. Es en el Océano Mediterráneo donde Cornelio se ha preparado. Ha reunido a todos sus parientes y amigos cercanos. Y es como, él dice, sí, estamos listos para ir. ¿Qué necesitamos saber? Se me apareció la visión de que vas a enseñarnos algo sobre cómo vivir esta nueva vida. Así que voy a conseguir mi familia aquí y mis amigos cercanos aquí, y solo. Peter, ¿qué es? Cuéntanoslo. Y lo hace. Se lo dice, y les predica el Evangelio de Jesucristo. Mientras sigue hablando, el Espíritu Santo viene sobre ellos y empiezan a hablar en lenguas y a ensalzar a Dios. Y entonces se bautizan. Y es increíble, simplemente bananas. ¿Qué? Lo que está sucediendo en el Pregunte a los Apóstoles es lo que Dios está haciendo a estos seres humanos ordinarios. Y sigue mostrando su amor sin límites, es simplemente bananas. Bananas. Es bananas. ¿Y qué regalo? Ahora avancemos rápido a 1 Corintios, así que un poco de antecedentes. Vamos a escuchar acerca de la misión de San Pablo a Corinto, creo, y en realidad Apóstoles, capítulo 18. Así que eso vendrá en un par de días. Pero el contexto para eso es que Pablo había estado predicando en Atenas y fue al Areópago, o se llama Colina de Marte. Y básicamente tuvo un gran sermón. Y luego, cuando empezó a hablar de la resurrección de Jesús de entre los muertos, la gente estaba como, interesante. Volveremos más tarde y tal vez un par de personas se convirtieron en cristianos, pero no realmente. Y así Pablo resuelve que deja Atenas en un momento y se va a Corinto. Y el tipo de entendimiento aquí es que Pablo, dejando Atenas, hizo todos estos increíbles argumentos, estos realmente grandes argumentos, utilizando la sabiduría griega y utilizando, ya sabes, la lógica romana y lo que no. Fue grandioso, pero no hubo conversiones. Así que dice, cuando llegué a vosotros en Corinto, resolví no conocer nada excepto a Jesucristo y a este crucificado. Así que no vine con sabiduría, sino con el poder de Dios. Así que una de las suposiciones es que San Pablo no confió en sus propias habilidades de oratoria. No confiaba en su capacidad de convencer a la gente con sus palabras sobre su sabiduría, sino simplemente permitiendo que el poder de Dios actuara a través de él. Lo que yo entendería, y podría estar equivocado, pero lo entendería como obras poderosas, ¿verdad? Milagros que San Pablo hubiera permitido, o Dios hubiera usado a San Pablo para producir obras poderosas que convencieran a la gente de que Pablo estaba en lo cierto cuando hablaba de que Jesús era el Hijo de Dios, Jesús crucificado y resucitado de entre los muertos, que estaba diciendo la verdad. Mi suposición es que cuando vino entre ellos sin sabiduría humana, pero vino entre ellos con el poder de Dios. No solo hablando audazmente, sino realmente,
tú sabes, caminando en ese poder de Dios y teniendo obras poderosas siendo hechas a través de él. No puedo recordar si hay evidencias de esa interpretación, pero parece tener sentido para mí ahora. La iglesia de Corinto se establece y ahora Pablo se queda y todo como que se ha venido abajo. No todo se ha derrumbado, pero muchas cosas se han derrumbado. Y la primera cosa que Pablo tiene, quiero decir que él consigue lo que, 9 versos en. Y comienza en el versículo 10 del capítulo 1. Él está diciendo, está bien, lo tenemos. Tengo que cortar. Empezar a romper algunos cráneos chicos, porque no son ¿qué estás haciendo? Y hay disensión en la iglesia y él dice que algunas personas están diciendo, yo pertenezco a Pablo, yo pertenezco a Epoulos, yo pertenezco a Kefa. Ahora es Cefas. Así que algunos dicen Cefas. Busqué una cosa de pronunciación una vez hace años porque no me gusta Estefus. Estefus suena estúpido. Lo siento, es que no me gusta. Pero Kefa suena en realidad más cercano a cómo se llamaría en hebreo o arameo en esas lenguas mediterráneas. Y en realidad hay un argumento, la pronunciación es Kefa. Así que allá vamos. Así que, perdón, por cierto, Kefa significa Pedro. Así que así es como se diría roca en ese idioma. Volvamos a nuestra historia. Así que ahí está la ascensión en la iglesia. Pertenezco a Pablo o pertenezco a Apolo, pertenezco a Kefa. Ahí vamos o pertenezco a Cristo. Y casi inmediatamente aquí en el capítulo 1, verso 10, San Pablo, él está hablando de las ascensiones en la iglesia y él está sonando como si estuviera listo para romper algunos cráneos. Quiero decir que él está diciendo que en un momento todos ustedes estaban unidos. Todos están unidos en Jesucristo. Y luego lo que pasa es que de repente ahora están diciendo, bueno, ahora están en equipos, por lo que algunos de nuestro equipo Pablo o algunos son del equipo Apolo. Así que Pablo era un orador muy conocido. Era un cristiano que predicaba increíblemente bien, aparentemente. Así que Pablo, dice que no predica realmente bien en persona. Escribe muy bien, pero no predica muy bien en persona. Aunque Apolo, hombre, ese tipo, sabía cómo girar una frase. O pertenezco a Caifa. Sé que es Cefas, que es Cifas, ¿verdad? Pero Caifa, creo que es la única pronunciación aceptable del nombre de Pedro o pertenezco a Cristo. Así que tienes estas 4 facciones, tal vez 3 facciones y un grupo de personas diciendo no, nosotros pertenecemos a Jesús. Pero podrías ver cómo la apelación sería. Yo pertenezco a Pablo. Yo pertenezco a Pablo. Él fue quien fundó nuestra comunidad o yo pertenezco a Apolo. Él es el que tiene las palabras increíbles. Ya sabes, él es el gran orador o yo pertenezco a Kefa, ¿verdad? Porque él es el príncipe de los apóstoles, por supuesto. Pero en todas esas cosas que Pablo está diciendo, esas divisiones, esos equipos, esas facciones, están trabajando en contra de la unidad de la iglesia. Y no solo eso, sino que están violando la misma razón por la cual viniste a conocer a Jesús en primer lugar. Porque tú viniste a conocer a Jesús no a través de la sabiduría. ¿Recuerdas cuando Pablo fue a Atenas? Él predicaba sabiduría y era realmente sabio. Leía realmente muy inteligente. Pero cuando llegó a la gente de Corinto, resolvió no conocer nada más que a Jesucristo y a Él crucificado. Ellos no fueron convencidos por las palabras de Pablo, ellos fueron convencidos por el poder de la cruz y Él solo les está recordando. ¿Has olvidado esto? ¿Has olvidado que la razón por la que viniste en primer lugar a profesar fe en Jesucristo fue porque te encontraste con Jesús en su cruz? Esta es la tentación para cada uno de nosotros. A veces nos olvidamos de la cruz, nos olvidamos de Jesús. O a veces olvidamos el hecho de que Jesús y su cruz van de la mano y lo olvidamos. Pensamos que, ya sabes, que es este predicador o aquel predicador. Es esta enseñanza o aquella enseñanza. Es esta manera de, tú sabes, cantar una canción o alabar a Dios o esa manera. Y nos damos cuenta que no
si me olvido de Jesucristo y de Él crucificado. Voy a perder el punto. Y así en el capítulo 2 Él dice tan claramente: Cuando vine a vosotros, hermanos, no vine proclamando el testimonio de Dios con palabras altisonantes ni con sabiduría. Porque nada me propuse saber entre vosotros, sino a Jesucristo, y a este crucificado. Y así continúa. Mi palabra y mi mensaje no fueron con palabras plausibles de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no dependa de la sabiduría de los hombres, sino del poder de Dios. Esa es la razón por la que creo que cuando Pablo fue a Corinto en lugar de Atenas, simplemente sabía que no puedo hacer ningún milagro por mi cuenta. Necesito el poder de Dios obrando a través de mí. Con tanta humildad, Pablo permitió que el Señor Dios obrara milagros a través de él, y el pueblo los vio y llegó a conocer la verdad de Jesucristo crucificado y el poder de Dios, si eso tiene sentido. Mañana vamos a hablar un poco más sobre esa disensión, como ese tipo de división, esas facciones, esos equipos en la iglesia de Corinto. Pero también hay mucha gente que no vive. Corinto era un lugar bastante malo. Hablaremos de eso un poco más mañana. Corinto era, se podría decir, la Las Vegas de esa época, pero Las Vegas tiene sus partes buenas, ¿verdad? Creo. No sé. Nunca he estado allí. Pero Corinto era un lugar bastante desagradable, un lugar bastante peligroso para vivir si quieres ser una persona santa. Y esa gente en Corinto, ahí es donde eligieron vivir antes de convertirse en cristianos. Y por eso tienen muchos malos hábitos, muchas malas influencias en sus vidas, y algunos de ellos están volviendo a caer en esos malos hábitos. Y así, mientras Paula siga escribiendo a los corintios, tendrá que seguir llamándolos a regresar al corazón del Evangelio, llamándolos a regresar al corazón de Jesús y llamándolos a regresar a la iglesia. Y eso es lo que obtendremos durante los próximos días. Pero aquí estamos hoy en el día 331, que ha sido un regalo y medio. Estoy rezando por ti. Por favor, reza por mí. Mi nombre es David Susha. No puedo esperar a verte mañana. Dios los bendiga.